Buenas tardes, Mical, buenas tardes, Fede, ¿cómo están? Buenas tardes, Tirasena. Ok, bueno, esta es una serie de 3 sesiones para Eduardo, que tiene una situación complicada de adicciones. Entonces, después de la primera sesión, Fede, observa, respira profundo y quiero que conectes con Eduardo. Y quiero que me digas cómo lo ves, cómo lo percibes. Lo primero que percibo es una respiración pausada, tranquila, continua, Ajá. pero sí en el fondo se siente como un olor como si fuera quemado, Uh-huh. como a, como si fuera a algo sí que se quema, que está como grabado en una memoria nasal de él Uh-huh. y que lo tiene como un remanente en la parte entre la parte nasal y bucal que le recuerda continuamente sabores, sabores de cómo se siente eh, el consumir distintas drogas y después cómo respirar. Es como si fuera que su mente recuerda ese momento de aprendizaje entre su nariz, su boca y su laringe, me viene como su parte respiratoria. Ok, fíjate bien lo que vamos a hacer. Primero vamos a ir a esta parte de la alimentación desde el vientre de la madre. ¿Sí? Ahí empezamos a formar relaciones interpersonales. Quiero que empiece a eliminar las emociones que producen gestiones progresivas para reactivar memorias rápidas, efusivas, de dolor, de insatisfacción, de bloqueos y sobre todo de dependencia en cualquier estado emocional, energético, biológico, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Dime qué pasa. Él me muestra 3 puntos. Primero, que él siente de conexión en el momento en que él está dentro de la panza de la mamá, y yo percibo que él siente un sonido Uh-huh. que viene de la mandíbula de la mamá, que en momentos de nervio como que se aprieta y se traba esta parte del maxilar, entre el maxilar y la mandíbula. Uh-huh. Cuando cuando pasa eso, él siente como si fuera que raspan una piedra dentro del agua, así, en el vientre, Uh-huh. y automáticamente él hace lo mismo con su boca, ¿no? Uh-huh. El mismo gesto. Y al ponerse así nervioso, es como si fuera que la parte de abajo del estómago hace como una dureza que traba con el resto y empuja como hacia arriba el sistema digestivo y hace como una forma de tensión y me marca las rodillas que se le doblan en el momento de nervios. Uh-huh. Ok. Entonces, quiero que empiece a eliminar los pensamientos, las emociones desde el momento de crear el pensamiento de todas las realidades supuestas que generan reactiva al autosabotaje, al comportamiento de disfunción en el pensamiento, en el actuar, en el vivir, donde
deja él la intuición de lado para que el autosaboteo sea una forma de minimizar o disminuir la forma de sentirse dependiente del dolor, del sufrimiento y de la exclusión. Bueno, él saca una forma como si fuera parecido a una botella, pero mucho más fina, como si fuera una botella guardada acá en la zona del esófago, estómago. Es como una forma energética que estaba sumergida adentro de su parte digestiva. Y además él suelta una forma de látigo porque él sentía el autosabotaje como un castigo a sí mismo. Pero, o sea, él se autoflagelaba, y lo que percibo es como unas marcas muy fuertes de su espalda que comienzan de a poco a cicatrizar en la medida que él deja de castigarse de esta manera, porque ahí lo que yo percibo es una fuerte connotación religiosa, Ira, y a mí me llegaron los jesuitas como si fuera una orden que él tiene impresa como en la espalda la forma de autosabotaje llevada a esa manera en la que se vivió en esa religión. Quiero que empiece a trabajar la forma en la que él va aceptando y viviendo las hormonas deficientes en su cuerpo. Puede ser la dopamina, la noradrenalina, todas las hormonas que él va sintiendo una deficiencia para justificar una dependencia. Y quiero que empiece a eliminar todas las formas reactivas, fíjate bien, de generar circunstancias en su vida donde él va creando deudas energéticas con respecto a la división, a la compensación, a esto que siempre está en deuda y nunca termina de pagar, y a esta forma de enseñanza, de experiencias de grandes maestros, de grandes formas espirituales que siempre están más allá de él. Quiero que empiece a eliminar todas estas formas que él ha creído milagrosas y que solamente lo han conectado con la dependencia y la adicción espiritual también. Bueno, lo primero que me muestra él es una leve curvatura de su cuerpo hacia el lado izquierdo, y que cuando comienza a trabajar la parte hormonal, él trabaja mucho la parte de el páncreas, el hígado, en relación a cómo se iba generando la insulina en su cuerpo, porque yo percibo muy bajos niveles de insulina. Y esto causaba un desequilibrio en sus hormonas tiroides, sobre todo, pero también a nivel testosterona y otras hormonas que invitaban a que él busque más de otras sustancias para que equilibre esa necesidad de insulina. Cuando él comienza a equilibrar eso, comienza a enderezarse su cuerpo, y ahí voy percibiendo, cuando le vas diciendo que él vaya soltando todas las formas de creencia y todo eso, cómo va sacando objetos de la parte muscular de su espalda que las tenía cargando como creencias pasadas, que estaban arraigadas como si fueran estanterías en su espalda, y eso pesaba muchísimo, sobre todo a la parte lumbar. Quiero que empiece a eliminar todas las formas, fíjate bien, en que él se siente naufragar entre el dolor, el apego, la rabia, la tristeza, el nerviosismo, el desequilibrio, la fractura, la duda, la apatía, el desamor, el desconsuelo,
todas estas emociones que lo mantienen en una forma de crear memorias por tiempo en vórtices energéticos, empezando a suprimir y a reprimir las propias formas de pensar y de expresar de su conciencia. Quiero que lo haga eliminando todos los trastornos, por ejemplo, que puede tener como colitis, como digestión, como insomnio, como hipertensión, todas estas cosas que van reprimiendo la forma de irse mostrando de una forma natural, eliminando, quiero que elimine todos los vórtices de energía creados para mantener, ahora sí que obturas temporales y seguir teniendo la percepción de deudas permanentes vigentes. Bueno, lo primero que trabajó fue el lóbulo posterior del cerebro, casi como en la parte baja como en el cerebelo, así en la zona de abajo, y es como si fuera que ahí tenía almacenadas una serie de creencias que lo mantenían con una forma emocional. Cuando él me muestra esa forma emocional, yo percibo mucho miedo a la soledad. Y al estar en rehabilitación es como que ese miedo a la soledad se hace una forma como de tiempo eterno, así como que pierde la noción del tiempo y eso lo angustiaba un poco. Cuando comienza a trabajar esas emociones, él comienza a sentirse un poco más relajado. También se va una sensación de ansiedades, de ansiedades como temblorosas en las manos, y comienza a respirar distinto, un poco más pausado todavía de lo que tenía, pero percibo principalmente que todos esos aromas que sentía cuando él respiraba comienzan a disiparse. Sí le percibí como él me mostraba ciertas descomposturas intestinales, sobre todo como gases y colitis, diarreas, y ahí es cuando él comienza a regular todos los pHs de su intestino, toda la flora intestinal comienza a recomponerse y hace que también toda su conexión entre cerebro e intestino comience a fluir de una forma distinta, porque había como un bloqueo bien en la cervical que hacía como que el residuo se mantenga dando vueltas ahí. Él drena eso, sale eso y comienza a estar más tranquilo. Quiero que empiece a transformar, eliminar y descrear todas las formas de evitación de sus sentires, ya sea por diversión, por vergüenza, por cumplir, por estar en un ambiente, porque estos mecanismos de escape son erróneos. Y entonces él los ha vivido con fuertes cantidades de energía bloqueada para creer mantener el control. Quiero que empiece a eliminar el estrés creado por medio de las 5 fuerzas externas que pueden ser el pensamiento, la presión social, los amigos, las formas de ofensas, fíjate bien, de sangre, o sea, que vienen del clan, las ofensas de confusión, las ofensas de miedo y las ofensas energía que sostienen un apego a la programación de sentirme, se oye muy feo pero no encuentro la otra palabra, de sentirme estúpido, de sentir que no puedo decidir por mí. Primero trabaja nuevamente todo lo que es médula espinal. Percibo mucho trabajo en sus líquidos, sí, en esta parte, mucho trabajo en sus líquidos. Su vejiga comienza a hacer una desinflamación porque lo que yo percibo era como si él
no medía el tope o sea, como que el control de esfínter estaba como exagerado. Ujú, Entonces llegaba a un punto en que su vejiga estaba casi por explotar y ahí recién se iba al baño. ujú. Entonces ahora cuando regula esa forma, él comienza a controlar más su esfínter, comienza también a destapar los oídos que estaban como llenos de líquido cuando se tapan por entrar al agua, y era como una pérdida auditiva, como una sensación de no querer mirar, de Mm. evasión a lo que veía, entonces estaba continuamente con la cabeza agachada. Y cuando comienza a trabajar toda esta parte, fíjate que se cambian los líquidos del ojo, permite que él comience a tener una percepción diferente de su visión que estaba como nublada, comienza a escuchar diferente, comienza a irse como el nivel de estrés, Ujú. en los líquidos comienza a bajar todo. Y cuando él tiene esa sensación, también comienza a cambiar el sentido o sea, como kinestésico Del del tacto. sentido Ah, del tacto, ujú. eso, Ok, y del movimiento también. quiero que empiece ahora sí a relacionar su cerebro con esta forma moldeable que tiene el cerebro para empezar a entender y favorecer la forma en que los hemisferios se empiezan a conectar y empiezan a trabajar en conjunto con todo su sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y su sistema muscular con el sistema nervioso central. Bueno, cuando él trabaja esta plasticidad cerebral, lo que él hace es como si fuera que va amasando la masa encefálica, y es como si fuera que se transforman las mucosidades, Mm. porque estaba como muy densificado eso y comienza a ablandarse, a ablandarse eso, y cuando se ablanda sale como una especie de baba amarilla de alrededor del cerebro, y eso hace que comiencen a activarse neuronas dormidas, comience a regenerarse las conexiones del cerebro que estaban anuladas, y comienza su cerebro a cambiar de coloración. Su cerebro estaba muy pálido, casi grisáceo, comienza a tener como esa sanguinidad, ¿no? Como ese color rosáceo de la sangre, comienza a fluir mejor con los órganos por consecuencia, porque comienzo a ver cómo comienza la información a retribuirse, ¿no? Desde el cerebro, que eso estaba como, pero era poco fluido. Quiero que empiece a eliminar, transmutar y gestionar el estrés como un producto de presión acumulada por la forma de manejar sus sentimientos. Quiero que lo empiece a transformar para que se vuelva una situación consciente, no una situación inconsciente, de vivir las creencias, de presiones emocionales para buscar el amor, el cariño, la aceptación de la madre, del padre, de la novia, de los amigos, del primo. Él estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer por sentir que le regalaban un poco de amor. Bueno, la primer sensación que él sentía y que me hacía sentir mientras estaba en la parte energética de él es como si el frío invadía su cuerpo, y la forma de frío iba volviéndose en un temblor, en ese temblor que se tiene cuando se tiene mucho frío. Y él lo primero que comienza a hacer es cambiar su temperatura corporal, porque es como si él enfriaba su cuerpo para que el calor de los otros lo envuelva. Él Ujú. esperaba el calor de los demás. Entonces, cuando él transforma ese calor desde adentro, él comienza a volver a una temperatura física
que también atrae el calor, pero no por el calor de otros, pero no por la necesidad, sino por el simple hecho de estar amoroso él con él. Quiero que empiece a eliminar y transformar, descrear todas las co-creaciones realizadas a partir de programas de redención, de estar él rendido ante la voluntad de los demás, sea energía, sea ser, sea persona, sea lo que sea. Ahí vuelve a lo que vi al principio de sus rodillas, que Mm, estaban como sus rodillas dobladas, o sea, como su posición era como si fuera una posición fetal, ujú. pero como está acostado en esa posición fetal, él comienza a estirar el cuerpo y comienza a sentir cómo sus rodillas comienzan a relajarse, porque esa forma de fetal, si él estuviese como parado, sería arrodillado, arrodillado y en forma de cuclillas, ¿no? Entonces, cuando él hace ese cambio, cuando se para, ya se ve erguido, parado, y se ve con la cabeza hacia adelante. Ok. Quiero que empiece a fortalecer la forma del reconocimiento de sus más simples o más pequeños logros. Y quiero que empiece a descubrir de lo que él es capaz. Y él es capaz a partir de activar en él su propio efecto curativo, eliminando, fíjate bien, la forma de supervivencia para demostrar a la sociedad o a los demás que merece estar. Quiero que anule esta forma de vivirse y de verse, y quiero que empiece a activar su forma de verse y de empezar a generar situaciones compensatorias ahora a favor de él, de su energía y de su estructura de vida, y no de la de otros. Y dime qué pasa. Bueno, él era siempre muy observador de sus manos. Mm, Cuando él me muestra esto, él me muestra que él siente que en el proceso de adicción sus manos fueron quedando amarillas en algunos lugares. ujú. Entonces, cuando él siente que él va evolucionando y se va curando, es como si su mano perdiera esa forma amarillenta que tenía en algunos lugares, casi verdosa, y él comienza a ver eso como su logro, como su cambio físico. Ok, quiero... Entonces, Ujú. cuando cambia eso, también cambia una cosa de sus riñones, Ok. y ahí él comienza a sentirse mejor. Quiero que empiece a eliminar, fíjate bien, la forma de programarse y de recibir la programación de vida en deuda a través de pagarla con dolor y con tormento. Quiero que empiece a anular esa forma de anclarse a cualquier situación de vicio, de dependencia, a través de contratos, de acuerdos, de formas de vivir la devoción para demostrarse merecedor. Quiero que empiece a eliminar el poder que ha dado a su sombra y no el poder que ha dado a su fuerza íntegra. Fíjate que él estaba ahí enlazado como todo con el clan familiar, de la madre desde el lado derecho, desde la mano derecha, y con el padre desde el lado izquierdo. Uh-huh. Y es como si fuera que él sostenía cadenas de deuda que venían haciendo que él manifieste eso en ansiedades, y que no pudiera tomar la determinación de soltarse. Cuando él toma esa valentía de soltarse de las manos,
es como si fuera que se le van dos pesos fuertísimos de los dos brazos y comienza a sentirse un escalofrío en toda la espalda, como baja, baja y se va hasta la planta de los pies y comienza a drenar un líquido oscuro, negro, que comienza a salir y se va de la parte de sus líquidos del cuerpo. Ujú. Ahora, fíjate bien, quiero que empiece a conectar con la voluntad, que es esta energía de virtud, de supervivencia en virtud, en actitud positiva, en darse él la bienvenida a sus propias expresiones de vida, empezando a vivir en él la amabilidad, el querer estar, el querer manifestar la forma de estar presente también con otras personas y no nada más que pidan estar presente con él. Quiero que trabaje también la aceptación, donde él empiece a sentir su energía fluida, relajada, armónica, y empiece a renovar profundamente cada forma en que él vivía la resistencia. Quiero que la empiece a transformar para sentirse de alguna manera libre de culpa, libre de necesidad, libre de miedo, libre de frustración, libre de angustia y sobre todo libre de esta rabia o de esta fuerza que lo mantenía con rencor y con remordimientos. Dime qué hace. Bueno, lo primero que observé es como si él estaba enfrente de un espejo con las manos cerradas, así, entrelazadas, frente a él. Y él comienza a tratar de mirarse, porque él percibe la voluntad y la forma de su voluntad en la cara. Es como si fuera que la cara representa su voluntad. Cuando él miraba al espejo, su forma era como si estaba derretida la cara. Mm. Cuando comienza a... Cuando él se veía, él no ejercía su voluntad porque automáticamente bajaba la cara y no quería mirarse al espejo. Cuando él trabaja eso, es como si su cara volvió a la forma real de él, a la forma natural, y él tiene esa forma en la que comienza a mirarse de nuevo al espejo, a aceptar su rostro, a aceptar su forma, y ahí comienza a eliminar esa resistencia desenlazando las manos de a poco, porque es como si esa aceptación de ver su rostro deformado en el espejo hacía que él esté como con esa fuerza de resistencia. Cuando él acepta ya su imagen, que se ve natural y realmente como es, él se tranquiliza también, baja mucho su nivel de estrés de verse como una persona que no era. Aquí hay una cosa muy interesante. Quiero que empiece a trabajar el aspecto de su razón. ¿Qué quiero decir? Quiero que empiece a distinguirse en su aspecto humano, separado del aspecto instintivo animal que tenemos todos los humanos, pero para generar posibilidades de conceptualizar, de poder ser objetivo, de poder ser claro, de poder tomar decisiones rápidas, certeras, concretas, de poder, fíjate bien, empezar a entender su utilidad para poder discernir, elegir a partir de su experiencia y de sus expresiones de vida. Quiero que empiece a activar esta razón en reconocimiento de lo que él es, eliminando todas las cadenas de sufrimiento y de miedo que hubiesen quedado todavía por ahí.
él comienza a trabajar eso como fíjate que el instinto tenía guardado como en la fibra muscular, Ok. y eso hacía que su cuerpo se active como de una manera reactiva, ¿no? Como si fuera impulsivo. Cuando él reaccionaba de esa manera impulsiva, es como si como si la adrenalina invadía muy rápido todos sus músculos y él quedaba duro en la forma y era muy violento en la reacción. Cuando él comienza a manejar y a equilibrar ese instinto, él comienza a bajar esos niveles de adrenalina de la musculación, o sea, comienza a, a darle la orden al cerebro de que equilibre la forma de cómo iba reaccionando ante las distintas situaciones. Y ahora cuando lo veo frente a una situación, veo que sus movimientos son mucho más suaves, mucho más controlados. Él comienza a trabajar también la forma en la que sus huesos estaban movilizando esa musculación, que eran huesos que estaban rígidos, ¿no? Y en esa forma rígida también, al ser rígidos y cristalinos, también se vuelven frágiles. Ujú. Entonces, él comienza a trabajar eso y comienza a volver su estructura más fuerte y su forma de movilización en la vida más sencilla y más como amorosa con su entorno, como más menos apática, como si fuera que antes estaba como disgustado. Quiero que empiece a anular, cancelar y descrear todos los vórtices energéticos donde él cuánticamente se entrelazaba con estas figuras reactivas de generar dependencia en cualquier fractal a través de la vergüenza, del miedo, de la insatisfacción y sobre todo de la forma en la que él percibía que la vida sucedía. Y quiero que lo haga trascender para que todos estos vórtices no vuelvan a manipular la forma de creer que las facetas de la vida son esas solamente. Hay dos puntos en los que él tenía esa forma de estar reactivo, pero eso se conecta a un colectivo humano, no solamente era una forma de él, es como un egregor conectado como si fuera en el lóbulo izquierdo y derecho del cerebro a la altura de la sien, y era como un pequeño orificio que cada vez que él tenía una reacción, ¡tas!, conectaba con esa información y automáticamente esa información lo hacía ir a un ritmo que él no medía. Cuando él se desconecta de eso, saca esa forma como de conector y comienza a reconstituir esos lóbulos del cerebro, y ahí percibo cómo en su cuerpo comienza a observar esa forma energética como algo aparte de él y ya no propia de su forma de pensar. Muy bien, entonces quiero que empiece ahora a activar esta nueva capacidad deslindándose de ataduras, acuerdos, bloqueos, cadenas, lazos, hilos, todo lo que tenga de vínculos energéticos dependientes para poder sentir que la vida es así. Fíjate que ahí él siente unas ganas de gritar, y comienza como a balancearse de un lado al otro, de un lado al otro del cuerpo, como si está acostado y se gira, ¿no? De izquierda a derecha en su espalda, se va girando, y esa forma de giro sobre su columna vertebral va liberando una energía de rabia que estaba súper acumulada como en sus dos laterales,
y él lo emite y elimina todo eso a través de un sonido muy gutural y que él necesita sacar por la voz. Cuando ¿Qué? él termina de hacer eso, Mm, es como si esa energía quedara delante de él como una forma roja, así, envolvente. perfecto. Ya salió esta Ujú. entidad. Sí. ¿Cómo se Eh, eh, llama? eh, Emeret. ¿Me dejas hablar con Emeret? Sí. Emeret, Perra inmunda. ¿por qué estás enojadito, pues? Me sacaste mi hábitat. Yo no te saqué, te sacó él. Le mostraste el camino. Él no sabía. Pero ya lo sabe. Y no volverás a conectar con él. Eso es lo que me da más rabia. Y ya, y no quiero que conectes con nadie más, ¿sabes? Eres bastante feo. Sí lo haré. Sí lo haré. Me da bronca. ¿Qué te da bronca? Que ya no estoy acá. Que me echaste. Que te estoy diciendo que yo no te eché. Esa es la actitud de todos los perdedores. Siempre creen que todo mundo les echa la culpa cuando ellos hacen todo para que los echen. Perra del orto. Maldita perra. Voy a hacer todo para ver cómo vuelvo. Está bueno, yo también voy a hacer todo para que no vuelvas. Déjame con Federica. Fede, Sí. ¿cómo te sientes? Bien. Ok, pregúntale a Emilio si ha visto lo que ha sacado con conciencia, con responsabilidad y con amor a lo que él es. Fíjate que le produjo a él una forma de orinarse, una forma de equilibrar su temperatura, porque este ser en momentos producía como una hiperventilación y una Ujú. forma de estar caliente en su cuerpo. Y cuando él elimina a este ser, él vuelve a tener el control de su respiración, de su temperatura corporal y de su esfínter, que era lo que había visto. Vamos, Eh, ay, en ujú. esos puntos se conectaba con esa entidad y cuando sale esa entidad, él comienza a sentir un alivio muy grande. Ok, entonces ahora quiero que empecemos a activar la forma de empezar él a impermeabilizar su estado más tranquilo para metabolizar esto. Primero empezamos con la coronilla, con todas las glándulas, desde la pineal, hipófisis, todas las glándulas. Seguimos. Hay algo que te tengo que decir porque está enfrente de él y es como una fisura de miedo que está como latente y está enfrentada a esa entidad y tiene relación con eso que me estás diciendo de la coronilla y de todos los lugares en los que esta entidad puede
tener una conexión con él. Es miedo, es un miedo a recaer, es un miedo a no poder seguir manteniendo esa voluntad una vez que él elimine eso y comience a salir de ese estado de rehabilitación. No, ah, porque hay que decirle a Emilio algo muy claro. Estas entidades empiezan a alimentarse de nuestras glándulas. Nuestras glándulas lo van colocando a estas entidades a no poder acceder a la conciencia, sobre todo cuando empiezan a ubicarse en la pineal. Estas glándulas de las adicciones, estas entidades de las adicciones se alojan en las glándulas. Por eso es tan importante este trabajo que estamos haciendo. ¿Sí? Perdón una interrupción. Mi hijo se llama Eduardo y es la segunda vez que le dices Emilio. No sé si tenga algo que ver con la terapia, pero él es Eduardo. Entonces, vamos a empezar primero con esta parte de las glándulas del tercer ojo, de la garganta, del corazón, del timo, del plexo solar, del sacro, del vaso y de todos los órganos y las glándulas suprarrenales, todo el sistema linfático. Vamos a empezar a eliminar toda esta energía de desahogo de cualquier residuo energético que hubiese quedado. Él trabaja acá, comienza muy fuerte todo lo que es líquido, toda la parte suprarrenal, toda la parte linfática, toda la forma en la que él estaba trabajando los líquidos en su cuerpo. Y cuando le fuiste diciendo, es como si él en vez de ir de arriba hacia abajo, él fue de abajo hacia arriba, porque es como que si la parte más débil para él sentía como esa parte baja, ¿no? Como toda la zona genital, toda la zona renal, todo el aparato excretor, y es como si fuera que eso lo mantenía como abierto. Cuando él comienza a trabajar la fortaleza desde los líquidos, él comienza a poder mandar un líquido nuevo, renovado a todos sus sistemas. Cuando él comienza a mandar ese líquido nuevo, es como si cada órgano comenzara a responder diferente, y a la vez todas sus glándulas comienzan a renovarse, porque ese líquido que él mantenía ahí, que estaba como envenenado, comienza a salirse y comienza a entrar esa nueva forma que comienza a renovar todas sus células, todas las formas de comunicación entre sus glándulas, y comienzo a ver cómo la glándula pineal comienza a tomar una forma más como si fuera más nutrida, porque estaba como seca y como negra, y en esa forma de sequedad y negrura hacía como un espacio entre los dos lóbulos del cerebro, y había como un espacio ahí como un espacio hueco en su cerebro que comienza a llenarse de nuevo con su información, con sus glándulas, con su propia forma. Y ahí comienzo a sentir cómo esos líquidos van llevando como un fluir en latido que va recorriendo de a poco su cuerpo, y va regenerando todas sus células. Hay como una especie de temblor en esa sensación de ir cambiando,
y una sensación de bajada de información como por la parte de la médula espinal, pero es como si en la parte de la cervical y del cuello se relajara, porque esta parte del cuello era una tensión y una dureza continua para él. Quiero que empiece a eliminar los restos que pudieron haber quedado y quiero que empiece a eliminar cualquier forma de recuerdo, de memoria, de conexión existente en todos los tiempos, en todos los esquemas de vida y en todas las dimensiones que este ser hubiese estado o permanecido, anulando cualquier forma de contacto y de comunicación. Todos los aditivos que lo conectaban, implantes, lo que haya sido, por más mínimo que sea, quiero que sea en este momento eliminado. Fíjate que él trabaja mucho en las formas de la respiración, las partículas del aire y todo lo que se transmitía vía aérea alrededor de él. Es como si su campo energético tenía unas pequeñas partículas que seguían rondando por ahí de residuos, y él comienza a eliminar eso y comienza a cambiar todo el aire que pueda contener su cuerpo con aire nuevo. Cuando él transforma esto, es como si fuera que se va una capa, como una capa también oscura del interior de su pulmón, como si fuera eh, como un moho adentro del pulmón, que comienza a salir y comienza a aflojarse en forma de catarros y en forma de expulsión de flemas, que él comienza a sacar como la eliminación de la conexión con esta entidad hace como muchas vidas. Esa forma de su pulmón es la que le permite la renovación y la desconexión. Quiero que empiece a eliminar toda la forma de programación a través de los tiempos y de las dimensiones, de los espacios, de las frecuencias y las vibraciones de sacrificio por asignación para él empezar a experimentar una forma nueva de vida. Acá él se para de una silla dura, una silla de madera en la que él estaba sentado, como si fuera una forma de, como que él debía permanecer ahí sentado. Cuando él se levanta de eso, hace cuenta que él tenía como toda una forma de estigmas, de heridas en su parte de la parte femoral, acá de los músculos femorales de los glúteos, y esa forma de haber estado ahí tanto tiempo en esa silla que tenía como clavos salientes, cosas punzantes, le producía mucho dolor ser. Entonces, cuando él elimina esa silla de su campo energético, de su forma, empieza a renovar la forma de posicionarse, de sentarse, de permanecer y de estar en su propio campo. Ahora quiero que empiece a descrear, a desprogramar esta forma co-creada desde el cordón umbilical de todas las mujeres que él ha aceptado y ha vivido, que le dan esta vida. ¿Por qué? Porque quiero que empiece a eliminar todas estas programaciones de ofrenda, de sangre, de confusión, de distorsión de lo elemental de la vida y de la muerte. Bueno, es como si él mantenía un cordón umbilical grueso, que era como si fueran capas de cebolla de diferentes momentos de vida, y está el último cordón umbilical de esta vida, si era el que conectaba como con todo eso y prendido a su ombligo, ¿no? El resto eran como capas externas y mugre alrededor de esos cordones. Cuando él elimina eso, es como si se fuera una especie
de energía de la panza que le hacía mantenerse como si fuera con barriga, pero Inflamado. una forma de, sí, pero como una forma de panza, claro, inflamada, pero dura. Mm. Era como una energía que le hacía estar rígido estomacalmente. Cuando él elimina eso, comienza a deshinchar toda esa parte, pero hace de cuenta que es como un pedazo que no le pertenecía a su cuerpo, que estaba como ya arraigado, mimetizado a él, que se sale. Entonces quedó como un agujero en el estómago que él tiene que comenzar a regenerar y va de a poco, de a poco, de a poco. Quiero que empiece a activar otra vez su capacidad de creatividad y quiero que empiece a reorganizar toda su remineralización, toda la forma en la que sus minerales, sus lípidos, sus grasas, todas las proteínas, todo lo que conforma su cuerpo físico energético desde el citoplasma se empiece a reestructurar, a regenerar, eliminando la confusión energética y la dependencia energética por apego. Uh-huh. Fíjate que comienza a equilibrar mucho magnesio, potasio para poder acelerar sus procesos de regeneración celular. Entonces, cuando él equilibra esos dos minerales, ahí es cuando se comienza una remineralización de todo el cuerpo y se comienza a sentir un poco más vital. Sí, es como un proceso que está lento, pero se va haciendo, ¿no? Okay. Él prioriza esos minerales. Claro, quiero que empiece a impermeabilizar su campo para que este proceso lo viva de una forma saludablemente renovada. Fíjate que cuando él pudo eliminar a este ser y sacar todo ese residuo, él ya comenzó a hacer ese proceso de impermeabilización y comienza a sentir ya su forma como algo propio y de como que él como de aprecio, él quiere cuidar ese espacio. Ahora quiero que nos muestre en qué momento, en qué vidas de su historia, de su plano temporal, esta entidad entró en contacto por primera vez con él. ¿Hace cuánto tiempo, cuántas vidas o en cuántos espacios? ¿Cuál es el primer punto donde él entró con él? Él me muestra un momento, a mí me viene edad media, por la forma, por el momento. Es un lugar de torturas y es el momento en el que él comienza a entender el flagelo como una forma de estar y vivir en el planeta Tierra, y es cuando entra en un círculo vicioso de estar continuamente en dolor para poder existir. Quiero que esto quede solamente como una forma de experiencia y quiero que elimine la forma de revivir algunos recuerdos. ¿Cómo se llamaba en esa vida? Vladimir. Okay. Él comienza a sacar esa forma de recuerdos grabados mucho en el ojo derecho. Es como si fuera que él fue grabando en esa retina toda la forma de cada detalle, como cada objeto, cada momento, cada sensación. Cuando él elimina esa forma visual de haber vivido esa experiencia, comienza a entender la experiencia como una cosa separada de su cuerpo, porque es como si el dolor hubiese revivido por la imagen. Entonces veía un clavo y él relacionaba con esa situación, veía una madera y relacionaba con esa situación, o sea, como con los objetos. Cuando elimina eso, ese recuerdo visual,
y ese recuerdo auditivo, que también eran las sensaciones que él bloqueaba en su propio cuerpo, él comienza a restablecer su manera de experimentar la vida. Ok. ¿Cuántas vidas ha tenido después de Vladimir y antes de Eduardo? Fíjate, 5 entre medio. Ahí son 7 en realidad. ¿Cuáles son los nombres que tiene? O sea, Eduardo es el último, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Él se llamó Anabela porque fue mujer en una, Raquel en otro, Tarantino en otro, Miguel en otro, Eusebio es el otro. Ok. Quiero que empiece a eliminar toda la carga de memoria energética impregnada en el campo de hoy para empezar a transformar esos recuerdos como huella o como memoria simplemente como experiencia. Y dime qué hace. Él elimina una forma energética de las palmas de su mano, como una gelatinidad que separaba la sensación de la piel de esa sensación, y también vuelve a esa forma en la que te había dicho que había una silla que estaba muy relacionada a esta situación, y él comienza a sacar una forma de sentir en el tacto, y en la memoria visual y auditiva. Él comienza a regenerar todo su sistema auditivo, los tímpanos, la relación y el vínculo con el cerebro, y la forma en la que su ojo está conectado, que estaba como el canal visual truncado en algunos nervios. Él comienza a reestructurar eso, y ahí es cuando se quita el trauma y queda la experiencia. Ahora quiero que esto que ha eliminado del nombre de la carga, también quiero que quede transformado y reequilibrado a través de los tiempos. Quiero que empiece a transformar la forma de verse en el tiempo con esta dependencia. Quiero que quede anulada y cancelada a partir de hoy, y de ese momento quiero que se quede solamente como una experiencia, solo eso. Bueno, cuando él anula y cancela eso, es como si fuera que también elimina unas formas que estaban como en unas ciertas vértebras de la columna. Es como un grupo que me muestra así como una sección, como si fuera una radiografía que estaba guardando como unas latentes hernias de disco que estaban ahí acumulando como un líquido que era lo que alimentaba ese recuerdo. Cuando él elimina eso, esa forma en la que se iba atrofiando su columna se modifica. Perfecto. Ahora dime, ¿cómo lo ves? Fíjate que yo lo percibo como en reposo, en una cama blanca. Él quiere dormir en este momento, y es como si fuera que su cuerpo está dispuesto a descansar, porque mucho tiempo estuvo activo, 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 y necesita ese espacio de dormir, de descanso. Ok. Bueno, que empiece a observar qué es lo que su cuerpo necesita, si dulce, salado, amargo, qué es lo que necesita para empezar a recuperarse más rápido y tomar mucha agua. Pero pregúntale si hay algo que le quiera decir a su madre.
primero que él está muy agradecido por este proceso y después que le pide que como que si el equilibrio nutricional es de ambos. Ujú. Bueno, Como eso, que esa relación se ok. mejore. Ok, vamos a desconectar de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo. Observa. ¿Por qué me equivoqué en el nombre de, ya le iba a decir, de Eduardo? Porque fíjate que había una forma en la que esta entidad mantenía como oculto algunas cosas de él, hacía como generaba como confusiones, como nubes. Ujú, Cuando se termina de ir esa energía, ujú. es cuando ya comienza a esclarecerse. Incluso a mí me generaba en algunos momentos como que me olvidaba del Ah, nombre de él. ok, entonces ahora vamos a regresar. Desconecta de todo y de todos, porque vamos a volver y desconectada de todo y de todo, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Ay. Fede, ¿cómo te fue? Bien, Bien. bien. Mica, ¿sentiste algo durante la sesión? No, conecta el micrófono, porfa, es que no. Ahí está, ahí está. Sentía de repente actividad en mi cabeza y en mi tercer ojo, como energías que se movían, como algo que venía se movía hacia acá o así, cosas así. Ok, Y siempre mucha presión en el tercer ojo. ok. ¿Vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, Ok. Vamos a cortar aquí la grabación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com. Vamos a cortar la grabación para aclarar dudas. Gracias a todos. Bye.